Bueno, como decía ahora, tendremos la ocasión de escuchar a Sharmeen. Sharmeen, como decía, directora de cine pakistaní, a caballo, como nos decía ayer, entre Pakistán, California y Londres. Cada mes reparte las semanas entre estos tres lugares y como quien coge el metro y se baja en Areta o en cualquier estación, pues ha decidido hacer una parada en Bilbao estos 2 días y me gustaría llamarle al escenario. Welcome to Bilbao, Sharmeen. Thank you very much for being with us. And so the floor is yours. I am definitely subversive. I think I was always subversive, the good kind. I was born and raised in Karachi, Pakistan, and I'm the eldest of 5 children, 6 actually. The youngest was born way after I left my house. But I was the child who always asked difficult questions and put up my hand. And my mother, who was raising 5 children, never had any time to answer my questions. And my earliest memory of asking questions that no one had an answer for was when I was 10 years old. And I was going to school, and the car had stopped at a traffic light. And I was wearing a school uniform, a tie, a skirt, a shirt, and when I looked out of the window, there was a young girl, 10 years old, and her nose was pressed against the window screen, and her hand was stretched out, and she was begging. And I remember thinking to myself, why is it that I am going to school and she is on the street begging? And many years later, I realized that it was a coin toss. Someone up there had done a coin toss that allowed me the life that I had and the girl the life that she had. And that was very unsettling for me, because that made me question that all of us live our lives because of a coin toss. We could have easily been born on the other side of the tracks. And if we had been born on the other side of the tracks, who would be advocating for us? Who would be our champion? Who would speak up and speak out in the face of adversity? And as a 10-year-old, I remember when I asked my mother that question, she said, well, you're lucky, you're privileged. Do something with your privilege. And so I started writing for newspapers. I started writing for newspapers when I was 14 years old in Pakistan. By the time I was 17, I was writing investigative pieces and going undercover and doing things that made people deeply uncomfortable. But then my world changed drastically in 2001 when I was in college in America and 9/11 happened. And I was writing for newspapers in America, and I began to think that who was reading the work and understanding where I came from in that part of the world and the politics of that part of the world. Because I, like a good Pakistani girl, was studying economics and political science. I've never studied film, actually. And so one day I wrote up in online, I typed the word visual journalism, and the word documentary film came up. And I self-taught myself how to be a documentary filmmaker. I watched every documentary film I possibly could. And then I went home to Pakistan in December 2001. And the first thing that hit me was the sheer number of Afghan refugee children on the streets of Pakistan. And people were talking about 9/11, and they were talking about what was happening with the Taliban. But no one was talking about the youngest victims of the war and what happens to children and to the vulnerable when war takes place. And that was the story I wanted to do. But at 21, with a Pakistani passport and no filmmaking background, who was going to fund me? And so I wrote up a proposal, and I sent it to about 80 organizations, any production house, anyone I could think of.
And of course, no one responded. But then one day, I found the president of New York Times email somewhere online. You know when you find emails and it says XXX at newyorktimes.com? And so I deciphered the XXX. And I sent him an email. And 15 minutes after I sent an email, he responded and said, send me a proposal. And I did. And said, come to New York. And so I bought my first suit and went to New York, and I pitched to the New York Times. And the New York Times decided that they would fund and train me and send me off to Pakistan to make my first film, which I made on the Afghan refugee children. And that film won a major journalism award in America, ironically beating another New York Times journalist. And so that's how my career in filmmaking began. I wanted to talk about the marginalized. I wanted to talk about those who live on the fringes of society, and I wanted to do it through the power of cinema. But it wasn't until I was in the Philippines in 2006 when I was making a film about how women were having 8, 10, 12 children because there was no access to contraceptives. And many of these women were jumping down a balcony to try and have a forced abortion or doing things just because they didn't want to have so many children. And so when I made that film, a local nonprofit in Manila used that film to lobby the local government to provide more access to contraceptives to women in these areas. And that's when a light bulb went out for me. That my films weren't just going to be films that communicated something to an audience. My films could actually change the way communities see themselves, could change the way people see themselves, could push people into action, could push people to do something. And then I knew that film was not just a medium that was to entertain. Film was a medium that could be used to transform things. And then my career changed dramatically. I began to think about the films, the stories that people needed to hear. And so I traveled from Iraq to Syria to East Timor. In my 20s, I went from war zone to war zone, trying to make films that evoked empathy, that forced people to walk in other people's shoes. Because we always see people as the other. And as long as the world and people see each other as the other, we will never be able to coexist. And with each war zone, my goal was to create empathy. In 2012, I moved back to Pakistan, and I began to look at the state of women in my own home country, and what it was that I could do. Because I am very much a product of my own country. I was born there, I was raised there. So if I can come out of that and create change, then that same opportunity needs to be awarded to other women. And so I did a film in 2012 called Saving Face, which was a film about acid violence, about a coercive substance that was thrown on women's faces to shame them. A woman decides that she doesn't want to marry someone, acid is thrown on her face. She decides to get divorced, acid is thrown on her face. And she wears that mask for the rest of her life. But in making that film, something remarkable happened. Parliamentarians in my country saw that film and decided that they would ban the coercive substance. But it didn't go far enough. I knew that there was a little bit of change that was taking place, but not the kind of change that I really wanted. And so the one thing that has always pushed my work is my barometer of anger. How angry I am when I'm making a film that really pushes me to tell that story and affect some kind of change. And in 2016, the thing that made me really angry was that thousands of women had been killed over a decade in the name of honor because
a member of their family, a male member of the family, had decided that they had brought dishonor into the family, and they were killed and buried in unmarked graves. And I was looking to find a story of a young woman who had survived an honor killing, because most women didn't, to be able to tell that story. And one day, I opened the newspaper, and there were 3 lines in the paper. It said, a young woman had been shot, put in a gunny bag, and thrown in the river, and had survived. I went to that hospital, and when that door of that hospital opened, and I walked inside, I saw an 18-year-old girl. Her name was Saba. And that girl changed my life. I'm going to play a clip from that film. ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਗਰਦਨ ਹਲਾਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਸੰਗ ਚਾਚੂ ਨੇ ਸੰਗ ਦਬਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜ ਗਰਦਨ ਦਬਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ ਇਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ नहर में जब इन्होंने मुझे फेंका था लेकिन आस्ता आस्ता मुझे होश आए थे हम मजबूर हो के किया उसके साथ जो कुछ भी किया है उसने हमारी इज्जत रो ली है हम गैरतमंद हैं वो घर से क्यों गई थी हम हक हलाल की मजदूरी करके उनको खिलाता था उसने हराम दिखाया मुझे हम गैरतमंद हैं मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता जब बड़े ना होते इतना दबाव ना होता फिर मैं इनको कब माफ़ करने वाली थी नहीं थी माफ़ मैंने करना ही नहीं था मैंने कहा जितनी देर अंदर रहे मैंने माफ़ नहीं था करना सभी को पता है लेकिन मैंने लोगों के लिए माफ़ कर दिया सभी के लिए घर वालों के रिश्तेदारों के सभी की मान के मैंने माफ़ कर दिया लेकिन मैंने दिल से किसी को भी नहीं माफ़ किया अभी There was a lacuna in the law. We followed Saba's story for over a year. And she was determined to send her father and her uncle to jail. And we were in the courtroom with her. And we thought that this was going to be the first film that really showed how a woman's courage would send these men to prison. But on our last day, she forgave them. Because there was a lacuna in the law where you could forgive your killers if you wanted to. And as a filmmaker, it was devastating because I thought I was making a film about this strong woman who was going to change something. But we saw an opportunity. How can we use what happened to Saba, the fact that she was pressured into forgiveness, to change the law in Pakistan? And I also knew that I had a very short period. The film was nominated for an Academy Award. And when it was nominated for an Academy Award, it started getting a lot of attention, international attention. And the Prime Minister of Pakistan said to me, sent me a congratulatory note and said, "Congratulations, what can we do?" And I said, well, you can screen the film for the parliament, and you can then think about changing the law. And he said to me, well, yes, you go after the Oscars. When you come back, we'll do that. And I thought to myself, we have to do that before I go to the Oscars, because who knows if I'm going to win at the Oscars or not. And so we had a very short window. And we held the screening at the Prime Minister's office, which was the first time in the history of the country that the Prime Minister has ever seen a documentary film, let alone seen a documentary film with everyone in Parliament. I'm just going to play for you a few of the clips that show the kind of press the film got and the screening. And he did then do a screening. And then he said this, no honor in honor killing.
And then I saw the opportunity to start pushing for the anti-honor crime bill. And that happened. They decided that they would pass a law simply because of this particular speech. This week, the Pakistani Prime Minister has said that he will change the law on honor killing after watching this film. That is the power of film. Of course, the Pakistani Prime Minister had said no such thing. But when you say that in front of nearly 1 billion people watching the Academy Awards, the Prime Minister of Pakistan then has to change the law. So that's what I did. I stood up in front of everyone, and I just made an announcement. And everyone carried it. It was like front page news. Next day, Pakistani woman who wins at the Academy Awards says Prime Minister is going to change the law. And so, of course, then when I came back to Pakistan, there was so much pressure that we changed the lacuna in the law. And now when a man kills a woman in the name of honor, he goes to jail for life. So I've made documentary films for 20 years, and I began to think about the reach that films have, and how do you seed issues and historical events and things into popular cinema. And so in 2021, I made a bit of a switch, and I decided to work with big Hollywood studios to be able to seed some of the kind of things that I wanted the world to be able to hear, our stories, stories from other parts of the world that are very reflective of the world that we live in, but the stories never make it to mainstream. And so I directed Ms. Marvel, which was the first Muslim brown superhero taken out by Marvel Studios. And at the heart of that series of Ms. Marvel was the 1947 partition of the Indian subcontinent, which has never been visualized for popular cinema, at least in America, for young people. But it is one of the most historical migrations the world has ever seen, the largest migration the world has ever seen, with people affected on all sides. And so I'm going to play a clip from Ms. Marvel for you. मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे भी बेटा ये कुछ रकम है ये आपके काम है कि मेरे बेटा रख रही है ये बेटा जल्दी से गाड़ी में बैठ गाड़ी चले आखिरी ट्रेन है हमें कोशिश करनी होगी And around the same time that I began working in Hollywood, I also began to travel a lot more and stay out of the country. But I wanted to make sure that Pakistan had developed an apparatus for the next generation of filmmakers, to be able to build critical thinking in the masses, to be able to take the films that I was creating
to the heartland. And so I started 2 programs. I built a mobile cinema that goes from village to village, town to town. And I started Pakistan's first funding and mentorship program for young female filmmakers, funding them from small towns and villages so that they could become the next generation of storytellers in the country. I'm going to play a short clip, and then I'm going to wrap up. At SOC Films, we were creating films about minorities, climate change issues, about the men and women who risk their lives every day to create a better tomorrow in their communities. We wanted these films to reach schools and colleges and community centers. And thus began SOC Films' outreach program, engaging communities and non-profits, building one of the largest networks of youth engagement in the country. We can play the next clip also. These are the kinds of young women we're funding. I have come from a family where filmmaking for women is not accepted. So I want to set an example for others. ऐसा बैकग्राउंड है मेरा कि मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ ना कॉलेज गई हूँ। अखबार के टुकड़े जब रोड पे होते थे उसको उठा के मैं पढ़ती थी तो उससे मैंने सीखा। बलूचिस्तान में आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप फिल्म बनाओगी तो कैसा बनाओगी। तो फर्स्ट टाइम मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला जहाँ पे मुझे टेक्निकली तौर पे सिखाएगा। Someone opened a door for me many years ago that allowed me to tell the stories I wanted to tell, that gave me the platform and the opportunity to do that. And now it is my turn to leave the door open for others to walk through. Thank you. Thank you so much, Sarmin. Gracias por las reflexiones, la inspiración, y me gustaría llamar al escenario, como decía antes, a una de nuestras grandes cineastas, no solo cineasta, productora, pensadora y persona que crea, ¿no? Me gustaría llamar a Lara Izaguirre al escenario. Y ella va a presentarse y hace una pequeña presentación, pero no me digan ustedes qué maravilla estar con 2 mujeres tan poderosas en el escenario. Entonces, Lara, somos todo oídos, y después, si nos importa y al público no le importa robarle 10-15 minutillos, sí que nos gustaría tener una pequeña conversación entre Sarmin y Lara. Perfecto. Bueno, eskerrik asko Jordi, eskerrik asko guztioi gonbidapenagatik, oso hunkigarria izaten ari da niretzat, ez bakarrik gaurko eguna, atzokoa, baizik eta Bilboko kaleetatik nire aurpegia ikustea, jende honen aurpegien inguruan, eta denbora eman dit konturatzeko edo pentsatzeko zergatik nik gaur hemen nagoen, Sarmin bezalako emakume baten ondoan. Agradecer que hayan pensado en mí para acompañar hoy a Sarmin. Sarmin, you're such a force, an inspiration. Oh my God, I'm so happy to be here with you, and I'm so happy that they gave me the opportunity. So I'm going to be very brief. Estos días pensaba, ¿no? ¿Qué he hecho yo para compartir aquí una charla, ¿no? Con Sarmin, con Jordi, con vosotros, con vosotras? ¿Qué hay, ¿no? Porque decía, se podían haber llamado a otra directora, con más premios, con otras trayectorias, y luego descubrí el trabajo de Sarmin. Hoy la escuchaba y digo, ostras, hay muchas cosas que se cruzan, ¿no? Ella desde Pakistán, yo desde Bilbo.
he conectado mucho con eso que dice, ¿no? de the anger, ¿no? I connected a lot when you said when the most angry I am, that's when I decide to make a film because it makes me very angry. So, así que yo empecé mi carrera pues, con la suerte, aquí tengo, a ver, ahí, en Nueva York, porque en mi casa me pudieron pagar los estudios y decidieron apostar por mí. Eso es algo que no todas las mujeres hoy en día tienen la posibilidad de hacer, así que por aquí pues mi grito a las universidades públicas a poder estudiar cine gratuito, porque hay gente que no tiene la posibilidad de vivir aquello, ¿no? En esos años tan bonitos en los que yo empecé a hacer cortometrajes, pues me di cuenta de que algo no iba bien, ¿no? De que algo que... Y tenía que ver con que yo era mujer, ¿no? Entonces me di cuenta de que no tenía referentes, de que había un trato un poco diferente, ¿no? La cámara se les daba a los hombres de mi clase, se nos colocaba más en la producción, en la parte de atrás, en la escritura, pero no en esos cargos y sobre todo no se nos colocaba en el lugar de contar las historias. Así que volví a casa, a Amorebieta, después de pues, estudiar cine por el mundo. Fue muy importante para mí, después de estudiar cine en Nueva York, ir a Cuba, porque de repente descubrí como dos mundos opuestos de ver el cine. Grandes películas, acabé trabajando en una productora de cine independiente, luego en el departamento de cámara, de películas de Disney muy grandes, cosas como... Y yo no entendía, yo decía, ¿qué cine voy a hacer yo, no? Entonces volví a casa y empecé como a moverme aquí con mis historias y a empezar a contarlas. Y enseguida me di cuenta de que nadie iba a producir mis películas. Entonces, de esa rabia, creé mi productora, Garisa Films, otra vez con mi familia, ¿no? Que menos mal que han siempre apoyado y han creído en mí, que creo que es algo que tenemos que hacer con las niñas, ¿no? Cuando nos dicen, quiero ser directora de cine, quiero producir, quiero hacer una cosa, quiero ser presidenta del mundo, ¿no? Pues ahí tenemos que estar con ellas para que puedan seguir soñando con esas cosas. Y yo pues creé la productora pues en familia, sigue siendo una productora familiar, de la rabia de darme cuenta de que nadie iba a producirme pues, por ser joven, mujer, y también un poco por ser vasca también. Y entonces empezamos a... Lo mismo que no encontré apoyo en la industria que me encontré al volver aquí, sí que encontré mucho apoyo en gente que quería contar sus historias y no sabían cómo. Entonces, estos fueron mis primeros trabajos, donde pasé de hacer una peli sobre gastronomía, otra de arquitectura industrial y otra de deportes extremos. No me digáis cómo, ¿no? Pero básicamente era gente que quería contar su historia y no sabía cómo, y decían, pues esta chica que ha estado en Nueva York y en Cuba, ya algo sabrá, ¿no? Y yo decía, pues venga, hagámoslo. Y siempre estaré agradecida pues, a mi pueblo y a esas personas que se acercaron a mí porque yo empecé a contar sus historias porque ellos no podían, y así aprendí y me entrené para contar las mías también. Y todas esas historias al final se convirtieron en mis historias también, y creo que eso es lo bonito de compartir. Y así llegué a hacer mi primera película de ficción, Un otoño sin Berlín, que fue un viaje increíble. Ya era un rodaje más grande, una película donde aprendí muchísimo y sobre todo aprendí que había formas diferentes de hacer cine, porque tenía parte del equipo que iba como... una compañera me decía que hay gente que va a los rodajes a hacer chorizos. Y esto sin criticar a los carniceros y eso, que hacen chorizos increíbles, ¿eh? Pero bueno, hacer, no sé cómo llamarlo, porque
cada cosa que ponga como ejemplo, pero bueno, ella me puso ese ejemplo, como que no les importaba la historia que se iba a contar ni la forma en que la íbamos a contar, sino que iban allí a cobrar el dinero y no les importaba, ¿no? Entonces identifiqué muy bien que había gente que le daba igual estar haciendo mi película o cualquier otra película. Y en cambio había otra gente que sí que quería contar las historias y que quería probar nuevas formas de contar y que tenía otro interés. Entonces superamos la aventura de hacer la primera película y ahí empezó esa reflexión que hablaban antes, ¿no? Yo he reflexionado mucho sobre qué es hacer cine y cómo queremos hacerlo. Y pues años más tarde tuve la oportunidad de dirigir mi segunda película de ficción, donde ya los procesos creativos eran mucho más horizontales y fue un rodaje que para mí es como uno de los objetivos de hacer cine, no solo contar grandes historias, hacer grandes películas, sino que ser felices mientras estamos trabajando. No dejar la vida de lado para hacer cine, que podamos vivir haciendo cine y que sea sostenible con la vida también. Y este segundo rodaje pues ya pusimos a prueba muchas cosas y fue un rodaje pues muy amable, muy bonito y la película pues yo creo que también tiene esa energía que tuvimos nosotras. Estos son los proyectos que estoy haciendo que tienen que ver con bueno, pues puentes, ¿no? Y con contar realidades que no se cuentan, ¿no? En un encuentro conocí a la presidenta de la Asociación AMUGE, de Mujeres Gitanas, de aquí de Euskadi, y ella me dijo que le había encantado mi película anterior. Y yo dije, pero ¿cómo algo...? Porque yo siempre me había negado la posibilidad de contar las historias de las mujeres gitanas porque creía que eran ellas las que tenían que contarlas, ¿no? Y no veía como la posibilidad que ahora sí veo que es de hacer puentes. Entonces, ellas me pidieron que fuera al barrio y llevo 1 año y medio en el barrio, voy todos los viernes ahí a dar un taller de teatro y me he dado cuenta de que sí, de que hay formas muy diferentes de hacer cine y que si hay una voluntad, no soy yo que hago su película, sino que hemos creado un nosotras y estamos creando, esto es un cortometraje de ficción y esto es un documental que estoy haciendo con ellas, ¿no? Pero ya no soy yo la creadora, sino que estamos creándolo juntas y para mí ha sido muy importante el ver que también podemos, cuando tenemos el privilegio de contar historias, acercarnos a realidades que no son contadas y mientras ellas pues, bueno, pues tengan la oportunidad o yo creo que les ayuda mucho el ver qué es hacer un documental para ellas creerse que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, mi sueño es que en unos años ya no me necesiten y que ellas cuenten sus historias y yo ir a ver sus documentales, ¿no? Pero este es el primer paso y lo construimos juntas. Este es mi proyecto de ficción, que sería mi tercera película, que también viene de una rabia que tenemos, ¿no? Algunas mujeres, de historias que no se están contando. En este caso es la historia de una mujer que no puede tener hijos, que pasa por un montón de tratamientos de fertilidad y no lo consigue, que a día de hoy es un tabú muy grande en nuestra sociedad, que causa mucho sufrimiento a mucha parte. Y entonces estamos trabajando en ello para dar luz y también para crear una conversación en torno a un tema que nos parece tan importante. Y aquí, para acabar, que me parece como el nexo de unión más importante con Sarmín, que es qué hacer con esa suerte, ¿no? De poder hacer cine. Para mí es muy importante también el hacer cine en euskera, porque siendo mujeres hay muy poquitas directoras, sobre todo en ficción. Casi soy la única que hace ficción en euskera y necesito no ser la única. Necesito comunidad de mujeres en euskera, en castellano, que hagan cine. Y lo mismo que Sarmín, pues nosotras hemos creado aquí en Bilbao unas residencias artísticas, una casa para mujeres que trabajan en el mundo del cine para que puedan hablar de sus historias, para que puedan crear,
donde nos acompañamos en nuestros procesos creativos y hay unas residencias artísticas para desarrollar los proyectos en esa fase inicial de la escritura y compartir pues, nuestros problemas y nuestras alegrías y hacer cine pues, desde nuestro lugar. Y esto es todo. Y eskerrik asko. Mira, ala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lara. Bueno, primero disculpad, somos conscientes que nos estamos comiendo el tiempo, pero no nos resistimos y creemos que tenemos una oportunidad tremendamente bella de mantener, aunque sea 10 minutos, 15 minutos máximo de conversación, Sarmín, Lara. Y dejadme que comience con una reflexión y que desemboque en una pregunta, ¿no? Como decía Unamuno, y perdóname, Javier, si me meto en temas de filosofía, que no entiendo nada, pero hoy creo que estamos viendo uno de esos momentos de la intrahistoria unamuniana, ¿no? Es decir, hay veces que la historia se escribe en grandes trazos, con grandes palabras, y lo que sucede en el día a día forma parte de lo cotidiano, ¿no? Pero la historia ha sido contada por hombres. Es decir, si entendemos por la historia los últimos 20 siglos, llevamos 20 siglos de una historia contada por hombres. Podríamos hablar de Herodoto, de Flavio Josefo, de Edward Gibbons, o cuando ya dejamos de leer y empezamos o además de leer, consumimos cine, pues podríamos hablar de John Ford, o de Spielberg, o de tantos otros, ¿no? Y no decir por primera vez, ¿no? Pero el tener dos mujeres con una perspectiva social y feminista que estén eligiendo historias que merezcan la pena ser contadas, tengan el coraje de contarlas y lleguen a los públicos, es histórico. Y hay dos y hay muchas más, y ojalá haya muchas más, con lo cual lo primero que me gustaría es agradeceros, porque ninguna de las dos habéis tenido ni estáis teniendo el camino fácil, pero estáis ahí, con lo cual, de verdad, un reconocimiento enorme. Y en esos momentos de debilidad, que sepáis que hay mucha gente que estamos detrás. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo elegís los temas? Porque aquí es muy importante que haya mujeres que cuenten la historia por dos motivos, por el tema y por la mirada. Es decir, una forma de manipular a la sociedad hoy es repartir temas, es decir, los temas que desaparecen ya no existen. Y vosotros lo que hacéis es proponer temas. ¿Cómo es el proceso personal o con el equipo en el cual tratáis de elegir temas que os muevan o que creéis que merecen la pena ser contados, Lara? En mi caso, cuando produzco a otra directora, normalmente es por ella, por la persona, porque veo un talento y veo que se merece hacer una película, ¿no? En el caso, pues me conoceréis porque fui la productora de 20.000 especies de abejas, ¿no? No era tanto la historia, sino el talento que veía en Estíbaliz. Y entonces es una apuesta por la directora, porque pueda tener una carrera, porque normalmente apostamos en las óperas primas, y como productora es por ahí donde decido. Luego son mujeres que ellas tienen un mundo increíble y ponen temas en la mesa que siempre pues, encajan con nuestra línea y con el pensamiento que tenemos y nuestros valores, ¿no? Y cuando son películas que yo dirijo, yo escribo y también produzco, tiene que ver más con la rabia, ¿no? De decir, no. Y puede ser una rabia de todo tipo, ¿no? En el caso de Nora, que fue mi segunda película, quería hacer una película, una comedia alegre de una mujer que intenta hacer lo que quiere. Y me daba mucha rabia que no hubiera en nuestra filmografía vasca ninguna historia de una mujer contada en un tono amable que salía adelante con su sueño, que podía ser pequeño, grande o lo que fuera, ¿no? Y parecería justamente al ver la película, porque es una peli ligera y bonita, que no venía de esa rabia, ¿no? Y justamente eso fue lo más difícil de defender
mientras financiábamos la película, ¿no? Me decían, no pasa nada, ¿no? Y yo digo, hombre, que una mujer haga lo que quiera es la revolución, ¿no? Entonces, he tenido que responder mucho a no pasa nada en tus películas, no pasa nada. Y digo, bueno, dejarme en paz, ¿no? ¿Cuántas películas hemos visto, ¿no? De hombres donde no pasa nada o no? Pues si no pasa nada, pues déjame que no pase nada a mí también, ¿no? Si ellos pueden hacer películas donde no pasa nada, yo también puedo hacerlas, ¿no? Que para mí justo es el mundo interior y lo que pasa no está tan en la superficie, ¿no? Y luego ya cuando las películas están hechas y cuando las recibe el público. Es una peli que nació en 2020, se estrenó después de la pandemia. Fue una película muy sanadora para mucha gente, porque la gente necesitaba un ratito, ¿no? 1 hora y media donde pensar que las cosas podían ir bien, o que fueron una vez bien, o que irán bien, ¿no? Y yo creo que es eso. Cuando tiene que ver conmigo es de la rabia que me da que no haya esa película. Entonces digo, oye, ¿no? O en el caso de Yerma, que será mi tercera película, ya es más político, ¿no? Digo, ¿por qué nos está hablando esto, no? Porque hay un negocio detrás de las clínicas de fertilidad, hay un sufrimiento que sigue siendo un tabú, que no se comparte, y ahí ya es una rabia y un enfado mucho más político y decir, vamos a hacer una película que ponga esto sobre la mesa y que se hable, porque es muy doloroso. O Sí. sea, que diríamos que en el caso de como productora, ayudando a otras mujeres, sobre todo en óperas primas, sería talento. Sí. Y en tu caso es rabia, ¿no? Sí. Y Sarmin, en tu caso, When I was in my 20s and my 30s, I was an angry woman, so young woman with lots of rage, and so I would choose, topics on my barometer of anger. But now that I have a few white hair, take the microphone, please. Yes. But now that I'm in my 40s and I have a few white hair and I'm sort of, slightly older and wiser, I want to tell stories that have the largest audience, because I'm more interested in finding out how I can use popular culture to tell the kind of stories that I want to tell. And that is why I've made this conscious decision to move from documentary filmmaking, which I still love and I still do, to working with Hollywood and telling stories, bringing visual representation of minority actors onto screen, telling stories and finding storylines that may never have been told before in Hollywood. Finding out how I can be subversive in so many ways in telling the kind of stories that people need to hear and Hollywood needs to fund, and figuring out how we can marry the two. And so both the projects I'm working on now will have hopefully a global audience and will have actors and storylines that you won't normally have typically seen in Hollywood. And so in this part of my career, this is what I'm most interested in doing, because I think visual representation is extremely important. Having our stories told in the manner that everyone else's stories have been told for so long, and having a machinery and apparatus to back that is extremely important. So I found my yellow brick road and found my way to Hollywood, and now it's incumbent upon me to be able to do that. Uh-huh. Os pido preguntas cortas porque me están machacando por aquí diciendo tenemos que acabar. Y hay 2 o 3 cosas que me gustaría preguntaros, ¿no? Vuestro cine tiene una perspectiva social permanente, pero al mismo tiempo tiene que vivir con ese sentido comercial para que ese mensaje llegue. Es decir, puedes tener una película maravillosa, una perspectiva maravillosa, pero si no la ve nadie, esto no llega. ¿Cómo cohabitáis la parte, digamos, de mensaje, la parte de hacer reflexionar con la parte más comercial? Es algo que siempre ha sido difícil. ¿Qué reflexiones? Y os pido una respuesta lo más corta posible para que me dé tiempo a hacer 7 o 8 preguntas más. No, es broma, 2 o así. Yo no sé, estoy buscando el equilibrio todavía. Entonces, nosotras confiamos en el proyecto, lo hacemos y a veces ha viajado por todo el mundo, se ha vendido a un montón de países y otras veces no. Así que yo no tengo la respuesta, creo que ella está ahí más. Well, I always build a campaign when I'm working on a film. So the film is one part of it. But how do we roll the film out? Where does it get shown? What
what is there a piece of legislation attached to it? Are there non-profits that we can engage? Are there youth groups? Are there universities and students? So when I think about making a film, I think about a pregnancy. It's like the first part of the pregnancy is the conception, and then it's like carrying it for 9 months and then putting it out into the world. And each stage of that has to be done. Otherwise, you have a baby and you put it out in the world and no one's appreciating it. And so I think that that's how I've always thought about it. So when the film is almost ready, we try and find allies around the world who will take the message of the film and the film to as many places as possible. And I think allies are as simple as having a high school teacher who will show it to her class and, the Prime Minister of a country. They're all allies. Salmín, una pregunta. Vicente Allende, mi amigo que ha cogido vacaciones hoy para estar durante todo el día, es fan de las dos, es fan sobre todo de las películas sociales, y él es el que me alimenta, ¿no? Y es una pregunta que estoy seguro que le gustaría hacer. Sin necesidad de que nos cuentes nada, Salmín, ¿tendrá Star Wars perspectiva social? I think that the Star Wars that we're sort of in pre-production with is a story of Rey Skywalker, who Daisy Ridley was in episode 7, 8, and 9, and we're sort of taking her story forward. And now I'm just going to share anything that a simple Google search will tell you, since my NDA doesn't allow anything else. But that she is setting up a Jedi Academy, and that is the story we're about to tell. Y la última pregunta, no tengo ni idea, pero me atrevo a decir que tampoco son muchas las mujeres cineastas, productoras, que tienen la capacidad, por capacidad me refiero esa llegada, la oportunidad más que capacidad, de hacer lo que estáis haciendo y que además tengan la perspectiva tan social y tan feminista que tenéis las dos. Entiendo que quizá a nivel internacional no son demasiadas. ¿Creéis que existe la posibilidad de que colaboréis entre vosotras? Y me refiero específicamente entre vosotras dos, desde esta residencia que está haciendo Lara ahora a nivel en Bilbao, que es completamente pionera, y Lara, permíteme que te diga con todo cariño que es una locura, pero como tantas cosas que merecen la pena hacer, ¿no? ¿Tendría sentido tener a alguien de Pakistán o del entorno que venga a esta residencia, o el día de mañana podréis hacer algo juntas, o, no lo sé, dejo en el aire, ¿tiene sentido que colaboren mujeres directoras con capacidad de llegada y con mirada social? Sí, nosotras en este momento tenemos una residencia artística en euskera porque queremos ahí pues, apoyar a esas mujeres que hagan las películas en euskera. Tenemos una residencia artística que suele, por el momento, recibimos proyectos internacionales, pero las elegidas han sido mujeres del Estado español, y tenemos el plan para tener una residencia internacional y estaría increíble que viniera de Pakistán. Bueno, es que sería un sueño. Cuando he visto sus mujeres, y nosotras tenemos un espacio físico donde pueden vivir durante 9 meses, y se llama Una habitación propia, en nombre de pues, Virginia Woolf, y es el espacio y el tiempo, y también hay un dinero que reciben ellas para poder escribir. Así que yo encantadísima. Por este lado, puertas abiertas. Oh my God, we absolutely should. I mean, absolutely should. Feminists of the world need to work together to create a better tomorrow. And of course, we should collaborate. And I think that it's wonderful that you've put us together, because I really believe that the only way forward is where women open doors for other women and leave it open for others to walk through. One of the reasons why there aren't so many women is because A, we were never given the opportunity, we were never allowed into the room, and when we were told, here are your toys, play with them there, don't disturb us here. And then when we decided to walk over to the other side and start playing with the toys, they said, you can play with the small toys, don't touch the larger ones. When we started touching the larger ones, they said, well, I don't think that these stories have
audiences that you want to tell. And I'm like, 50% of the world is women. What do you mean? If you tell stories for men and 50% show up, if we tell stories for women, 50% are going to show up. And so I think it's now that we have this platform and we're able to play in the same room as the men, that I think women need to work together, open doors for other women. If our collaboration can bring out the next Academy Award winner, the next sort of Emmy Award winner, the next woman who creates a film that changes laws or transforms communities, then it's a win-win for all of us. Gracias, Armin. Tenemos que acabar ya. Simplemente el subrayar algo. Este es un foro que pretende hacer tres cosas. Pretende reconocer, pretende inspirar y pretende conectar. Lo primero, reconocer ambas dos. Reconocer lo que estáis haciendo, Sarmín, desde la lejanía geográfica, que no conceptual o intelectual, y te agradecemos muchísimo que hayas tenido, sabemos cómo andas, y hayas tenido la generosidad de pasar este pequeño país, en Vizcaya, en nuestra ciudad, en Bilbao, este tiempo. Lara, desde el cariño de lo local, que a veces lo que está cerca habitualmente quizá lo valoramos menos y nos cuesta más. Agradecerte toda la lucha y todo el empeño que pones, con lo cual nos gustaría desde la Fundación Fersato agradecer a las dos. Segundo, gracias por la inspiración. Esta es una conversación que dan ganas de hacer más cosas y espero que la audiencia pues provoque lo mismo, por lo menos en algunas personas. Y tercero, es para conectar. Ojalá que tengamos la posibilidad de seguir haciendo más cosas. Ojalá que podáis hacer cosas juntas y con más mujeres. Y esta, Sarmín, es tu casa, ¿de acuerdo? Entonces, un fuerte aplauso a las dos. La siguiente sesión empezará. Hay 5. It's from small places that big ideas emerge, and what you're doing here is a very big idea. So thank you.